Buen día. Bueno, vamos a hacer este práctico de bienes de uso de WYZSA. Entonces les comento, la idea es, vamos a hacer este primer práctico porque los prácticos vienen de dos maneras, ¿no? Uno al estilo del que vamos, ahora no, hijo, del que vamos a ver ahora, donde nos viene un planteo y no nos piden tanto hacer una prueba global, sino ir haciendo las correcciones en cada uno de los puntos y proponiendo los ajustes, donde normalmente o hay alguna cosa mal activada o hay algo una depreciación que se calculó mal o no se calculó. Entonces, sencillamente acá, en este esquema, digamos, de ejercicio, uno identifica el tipo de error y propone el ajuste y no le están pidiendo que plantee una prueba global, ¿sí? Entonces, a veces también en los exámenes pasa que ustedes se acostumbran a hacer la prueba global y automáticamente se ponen a hacer una prueba global cuando en realidad le están pidiendo otra cosa, ¿sí? Entonces, bien, arrancamos. Estamos cerrando el ejercicio 3112X1 y nos dan, digamos, la composición de los bienes de uso a esa fecha y nos van dando llamaditas como para que corrijamos cada uno de los rubros, ¿no? Entonces, el primero nos dice terrenos. Dice, de los registros contables y analíticos surge que el total de los 700.000 pesos que tenemos por acá arriba se compone de la siguiente manera. Terreno ubicado en Libertador 1024, 700.000. Entonces nos dicen, según surge del acta de directorio, el 15 de enero de X2, es decir, en el periodo de hechos posteriores al cierre, la sociedad ha vendido este terreno a la deudora por un valor de 645.000. Los gastos de escritura ascendieron al 1% y la comisión de la inmobiliaria al 3%. Entonces, ¿qué pasa acá? Si supongamos que no se hubiera vendido el terreno, ¿no? Y nos hubieran dado, digamos, los mismos datos, nosotros, en rigor de verdad, salvo que nos den alguna otra información, no tendríamos que hacer nada, porque ustedes vieron que para un bien de uso, el valor recuperable, está dado por el mayor entre el valor neto de realización, que serían estos 645.000 menos los gastos estimados de venta, y el valor de utilización económica. Pero en general, para los bienes de uso, cuando están en uso, el valor es el mayor entre ambos. Entonces, normalmente el valor de uso suele ser superior al valor neto de realización. Entonces, en definitiva, no tendríamos que hacer nada. Pero habíamos también visto en las diapositivas teóricas que cuando tenemos inmuebles, es decir, terrenos o edificios destinados para la venta, teníamos que reclasificarlos o a propiedades de inversión, ¿sí? Que serían propiedades de inversión, es todo aquello que está destinado a la venta o al alquiler. ¿Ah? Y el criterio de evaluación también cambia. Acá sería un terreno que sabemos que está destinado a la venta porque de hecho se vendió el 15 de enero. Entonces, por un lado, sabemos que estos 700.000 no pueden estar en bienes de uso, sino que van a tener que estar en un rubro específico de inmuebles destinados para la venta. Pero aparte, con el diario del lunes, pues tenemos los hechos posteriores al cierre, ya sabemos que el valor neto de realización de esto es más chiquitito que el valor registrado en libros de la compañía. Con lo cual,
tenemos el criterio de medición para los inmuebles destinados para la venta, es decir, a partir de que se reclasifican, cesa, digamos, las amortizaciones, no se calculan depreciaciones y aparte se evalúan al valor neto de realización o al valor contable, el que fuere inferior. Entonces, en este caso, como el BNR es inferior, por un lado vamos a tener que castigar, o sea, los 645.000 por el 96% o menos el 4%, vamos a hacerlo acá, tenemos entonces 645.000, ¿sí? Por punto 96 para restarle los gastos sería 619.200 contra los 700.000, tendríamos 80.800 pesos. Entonces, vamos a ver la registración, ¿no? Entonces tenemos, estos serían los 80.800 que acabamos de calcular, ¿no? Que serían los 645.000 menos el 4% de gastos de escritura y comisión inmobiliaria, ¿tá? Contra el valor registrado en libros, ¿sí? Y ese sería el ajuste que tenemos que proponer. Entonces, por un lado, vamos a primero reclasificar el inmueble destinado para la venta, ¿sí? Entonces tenemos inmuebles destinados para la venta, o acá está puesto como otros activos corrientes. Obviamente es corriente porque sabemos que a los 15 días ya se transfirió el terreno y se convirtió en efectivos sus equivalentes a bienes de uso por 700.000. Y por otro lado, registramos la desvalorización de estos activos, pérdida por 80.800, a previsión para desvalorización de otros activos por 80.800, de modo tal que esto nos quede en los 619.200, que era el 96% de los 645.000. ¿Ah? Ahí tendríamos el tema de los terrenos. En el punto 2 nos dicen edificios. Entonces, edificios tenemos 540.000. Dice, la sociedad ha contabilizado en este ejercicio con cargo a resultados la depreciación correspondiente al ejercicio anterior y al presente ejercicio por un total de 24.000 pesos. Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de X0, o sea, el ejercicio anterior, los resultados de la sociedad no habían sido favorables, razón por la cual los directores decidieron no afectar el resultado de ese ejercicio. La vida útil estimada del edificio es de 50 años, siendo su valor de origen de 600.000 pesos y la vida útil transcurrida al cierre es de 5 años. Entonces nosotros sabemos que 600.000 pesos es el valor de origen y como esto vive 50 años, se deprecia a la tasa del 2% anual, ¿no? Entonces tenemos 12.000 cada año, que son los 24.000 que la compañía imputó totalmente al ejercicio X1. Pero ya sabemos que la mitad de esto, 12.000, corresponde al año anterior y esta decisión del directorio no está de acuerdo a norma contable vigente. El bien se deprecia en el ejercicio en que se manifiesta esa depreciación o ese deterioro del bien, si fuera el caso, ¿tá? Con lo cual la compañía hizo amortizaciones, 24.000, amortización acumulada por 24.000 este ejercicio. Pero nosotros sabemos que la mitad de eso, 12.000, tenemos que registrar área, es decir, una corrección a los resultados no asignados al inicio, contra las amortizaciones del ejercicio por la mitad, por 12.000. ¿Está? Entonces, área 12.000 a, bueno, amortización de bienes de uso por 12.000. ¿Sí? Vamos a trabajar ahora el punto 4,
que tiene que ver con las maquinarias, que en libros lo tenemos por 1 millón de pesos. Entonces nos dicen que se trata de una imprenta cuyo valor de origen está en 1 millón de pesos, con una vida útil transcurrida al cierre de 5 años y una vida útil total estimada de 10 años. Entonces nos dicen que la sociedad nunca depreció dicho bien y su valor contable se mantiene por este 1 millón de pesos que tenemos informado acá arriba. Bueno, ya sabemos que eso no está bien, ¿sí? Y que como han transcurrido 5 años, tenemos que reconocer las depreciaciones de esos 5 años, de los cuales hay 4 años que vamos a tener que registrar como un área y el año siguiente lo vamos a registrar contra el resultado de este ejercicio. ¿Ah? Pero aparte de esto, nos dan la composición del valor de origen de 1 millón de pesos. Entonces, este es un ejercicio donde nos plantean dos cuestiones. Por un lado, revisar los criterios de activación de los bienes de uso, o sea, qué forma parte del costo y qué no forma parte del costo. Y por otro lado, recalcular las depreciaciones, registrar el área para los 4 años anteriores y la depreciación del ejercicio para lo de este año, ¿sí? Entonces tenemos factura de compra, 520.000, está ok. Los fletes, sí, son un gasto necesario para que el bien esté en condiciones de ser puesto en funcionamiento. Con lo cual el flete hasta la fábrica está bien activado. Después nos dicen, intereses por financiación de compra del proveedor a 180 días, 100.000. Entonces, acá se acuerdan que nosotros, como tratamiento alternativo, podemos llegar a activar intereses, pero solo cuando se trate de procesos prolongados de construcción. Acá la imprenta no fue construida, fue adquirida a terceros, con lo cual sabemos que estos 100.000 en su momento estuvieron, hace 5 años, estuvieron mal activados. Los gastos de instalación, está perfecto, es legítimamente activable por 120.000. Y los costos de puesta a punto, o sea, todos los desperdicios generados hasta que el bien estuvo a punto, es decir, generando producción en las cantidades comerciales y de acuerdo al prospecto, digamos, de ese equipo, podemos activarlo en bienes de uso, ¿sí? Los costos de puesta en marcha. Con lo cual sabemos que, antes que nada, tenemos que hacer una primer corrección al valor de origen, que en lugar de 1 millón debió haber sido de 900.000 pesos, ¿no? Entonces, tenemos ahí un primer registro que vamos a hacer RNA área 100.000 a maquinarias por 100.000. Pero aparte, como nos indican que esto nunca fue depreciado, vamos a hacer un segundo ajuste donde tenemos 900.000, ¿sí?, dividido 10 por 4 sería el área, 360.000, ¿sí? Y 900.000 dividido 10, es decir, 90.000, sería contra el resultado de este año. Entonces, vamos a los asientos. Entonces tenemos un primer ajuste que va a ser resultados no asignados al inicio, área por 100.000, a maquinarias por 100.000, porque estaban mal activados los resultados financieros. Y un segundo registro, donde vamos a hacer RNA área por estos 360.000, ¿no?, que son los 900.000 dividido 10 por 4, o sea, por los 4 años anteriores de depreciación que no se había calculado, y 90.000 por la depreciación de este ejercicio contra depreciación acumulada de maquinaria. Y acá sería como nos quedaría la posición final del rubro.
Por último, nos quedan los equipos de oficina. Entonces nos dicen, posee equipos de computación a los cuales se les ha decidido cambiar la vida útil de 5 años a 3 años para corregir un error en la estimación de los años de utilización del equipo. La variación se ha contabilizado en su totalidad como depreciación del ejercicio. El valor acumulado al inicio por dicho cambio es de 30.000. Entonces, acá un poco la solución de cátedra lo que hace es esos 30.000 que están recalculados, se los imputó a área contra depreciación del ejercicio. Yo por mi parte como que no estoy muy de acuerdo con esta solución, porque justamente una cosa son los errores contables y otra cosa son las estimaciones contables. Entonces las estimaciones contables se calculan prospectivamente, ¿sí? Entonces uno con los elementos de juicio que tenía en su momento hizo una estimación contable, ¿sí? Es medio vidrioso decir que hay un error en una estimación contable. Las estimaciones contables son estimaciones contables y se calculan prospectivamente. ¿Tá? Si esto en lugar de un error contable, perdón, de una modificación en una estimación contable fuera un error contable, como vimos en el punto anterior, bueno, el asientito sería RNA área A, depreciación del ejercicio por 30.000. Pero para mí cuando es cambio, modificaciones en la vida útil, el tratamiento es prospectivo y no corresponde registrar área.